Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por estar nueva vez con nosotros. Hoy hablaremos de diferentes aspectos de la vida nacional. Tenemos como visita a Vinicio Castillo Semán, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Gregory. Buenas noches, Abinader. Muy contento de estar aquí por primera vez en este tan visto y escuchado programa. ¿Cómo no? Y presto a responder las preguntas que ustedes formulen. Y en el argot de abogados, no soy abogado, pero corroboro con lo que dices, es visto y es escuchado. Así es. Tiene así muy buena audiencia. Así es. Hoy tendrá un poco más. En unos días se planteará formalmente dentro del diálogo nacional que ha convocado el Poder Ejecutivo y están como invitados de los partidos políticos, donde está representada también la Fuerza Nacional Progresista. Será tocado y presentado formalmente el tema de reformar la Constitución en diferentes aspectos. Se menciona la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, se ha planteado un nuevo nombre para el Procurador General de la República, se ha planteado también la composición de las altas cortes, en fin, y otros aspectos adicionales. Mover en este momento la Constitución Dominicana es necesario para ese y otros temas. Yo creo que es un error de mi amigo el presidente Luis Abinader tocar la Constitución. Él no tiene la mayoría, las 2/3 partes que requiere una reforma constitucional. El PRM y sus aliados no lo tienen. El presidente Fernández, el expresidente Fernández ya fijó su posición contraria. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿con quién va a modificar la Constitución? ¿Pactando con el Danilato? Porque la única fuerza que quedaría por eliminación, vamos a decir, sería un pacto con Danilo. El pacto con Danilo, ¿a cambio de qué? ¿Qué va a pedir el grupo de Danilo para modificar la Constitución? Son cosas, entrando de entrada, yo te diría que es inviable. Ahora, también entiendo que es innecesaria, porque el 90% de las cosas que está planteando el presidente o sus asesores jurídicos, que son los que han llevado a este proyecto, se pueden hacer vía leyes orgánicas, sin tocar la Constitución. Yo creo que el presidente no es abogado, estos son temas técnicos, y yo creo que mi amigo Antoliano y los demás asesores del presidente jurídico, desde el punto de vista que yo lo veo, están llevando al presidente a echar una batalla de antemano perdida y segundo que va a abrirle muchos frentes políticos nuevos en caso de persistir. ¿Por qué? Porque se plantea atacar el Tribunal Constitucional. Atacar el Tribunal Constitucional quitándole la mayoría calificada para poner mayoría simple. Poner la rotativa la presidencia, que es una manera de hacer saltar del cargo de la presidencia a Milton Ray Guevara. Se habla de que en el fondo se quiere legalizar el aborto vía un fallo del Tribunal Constitucional, como en Estados Unidos, como la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y que para eso necesitan reducir la mayoría requerida para las decisiones del Tribunal Constitucional. Se habla de que quieren echar para atrás la 168-13 del Tribunal Constitucional, que es clave para la nacionalidad. Y para eso habría que hacer saltar del cargo a Milton Ray Guevara de la presidencia y a rebajar diríamos, la mayoría calificada que se requieren. Cuando te pones a analizar, esto va a crear frentes de confrontación que el presidente en este momento, entiendo yo, no necesita abrirse esos frentes. Ya Leonel Fernández dijo que no, y no solamente dijo que no, igual que nosotros, sino que si se insiste en eso, vamos necesariamente a vernos obligados
a movilizar al país en una cruzada para defender la Constitución. Porque que no sueñe nadie que los sectores que hemos defendido la Constitución en el pasado reciente, no vamos a quedar de brazos cruzados. Y se puede entender que la intención del presidente de la República es un atentado, porque si ustedes quieren defender la Constitución... Claro, pero ahí es que viene el punto. Yo personalmente entiendo que las intenciones del presidente son buenas. El presidente quiere, lo que pasa es que son temas jurídicos, técnicos. ¿Cuál es el mayor mérito de Luis Abinader en este año y medio? Usted, un ministerio público independiente. Quiere constitucionalizar. ¿De quién es el mérito? De Luis Abinader. Le quieren dar inamovilidad a Miriam Germán. Vamos a aprobar una ley orgánica para darle 5 años, 6 años a Miriam Germán. No hay que modificar la Constitución. Aquí está el caso de Yolanda Martínez, que el presidente la dejó y que ahora cumple, creo que en procompetencia. ¿Y por qué la dejó? Porque había una ley orgánica que dice que el periodo vence ahora en un mes y pasó 1 año en el gobierno del PRM. ¿Cuál es el problema? Entonces vamos a darle a Miriam Germán inamovilidad vía una ley orgánica. Es más, yo voy más lejos. Lo que están planteando pone en peligro la permanencia de Miriam Germán en la Procuraduría, porque tan pronto tú modifiques la Constitución y le pase la facultad de nombrarla al Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente ya, entonces la posibilidad de ratificar a Miriam Germán se alejan si no es del presidente, porque sabemos que es el presidente que la nombró por una voluntad política. Y alguien puede creer en su sano juicio que Danilo Medina y su camarilla van a propiciar una reforma constitucional para darle inamovilidad a Miriam Germán y a Jenny Berenice por el Consejo de la Magistratura. Claro que no, a menos que sea para quitarla y decir entonces que no es el presidente, que el presidente cumplió, pero que el Consejo de la Magistratura designó a otra persona. Porque al final, señores, a mí me gusta hablarle las cosas claras al país. Al final es el poder político de turno el que va a nombrar al procurador. No importa que sea presidente o a través del Consejo de la Magistratura. Y el caso más elocuente es el de Luis Henry Molina. ¿Quién nombró a Luis Henry Molina presidente de la Suprema 7 años ahí? ¿Quién? Fue el Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo que están proponiendo. Fue Danilo Medina, que controla el Consejo de la Magistratura. Y estaría por definirse el método de elección del procurador en un supuesto caso Pero de siempre será el poder político de turno y siempre será el presidente de la República, en la generalidad de los casos, el que tenga la decisión final de poner un procurador o no independiente. Bien. ¿Ustedes se imaginan que Jean Alain hubiera sido Danilo, bajo esa tesis que están planteando? Danilo pudo haber hecho esa reforma y ponerse al Consejo Nacional de la Magistratura y nombrar a Jean Alain 7 años, igual que Luis Henry, procurador general, no lo hubiera dejado. Ustedes se imaginan, 7 años, Jean Alain procurador y Luis Henry presidente de la Suprema. Bien, eso es en el aspecto que tiene que ver con las modificaciones posibles constitucionales. Ahora bien, el diálogo en sí, ustedes como invitados. Nosotros no estamos invitados y nos alegramos. Nos alegramos porque ellos saben, señores, que nosotros ahí no cabemos. Entonces ellos saben que nosotros si vamos ahí, lo primero que vamos a plantear una serie de cosas que no es conveniente para el diálogo. ¿Y cómo así? Bueno, porque el diálogo en realidad... Digo, ¿cómo así respecto a la invitación de ustedes como partido político? Bueno, la explicación que se dio era que solo están invitados los que tienen representación congresional. Ya. Y aunque el diálogo siempre es bueno, porque siempre es bueno hablar, la gente no puede crearse expectativas de que de ahí va a salir, de que la solución
una panacea en la reforma policial o en las cosas que se están discutiendo. No es cierto. Eso está bien como un ejercicio diríamos, democrático para conversar. Pero olvídate que no hay ahí una situación de definición clara de soluciones. No la hay. Eso lamentablemente el diálogo yo no creo que sea que no dé un resultado tangible de tú decir, nos vamos a poner de acuerdo en tal cosa. No, eso no lo, y el tiempo me dará la razón. ¿Qué necesita el país en estos momentos donde hay situaciones que definir? Porque después de la pandemia, de la cual prácticamente estamos casi saliendo, eso es lo que se ve, pero ya que ha reducido tanto su inclemencia, ¿cuál sería el método? Yo Porque no hay lo cosas veo. que hay que poner en su lugar. Ojalá yo ser tan optimista. Tenemos 2,5 millones de estudiantes que han ido a las escuelas que no están vacunados en un 95%. La posibilidad, ojalá y no pase, de rebrote son altas. Se habla de la vacunación de niños ya. Yo creo que el gobierno tiene que ser prudente sobre ese tema, porque ya vacunar niños de 5, 6, 7 años debe de esperar, a mi juicio, que países más desarrollados que nosotros pues hayan aprobado ese tipo de vacunación, ¿entiendes? Sobre todo en Estados Unidos, pues tú estás jugando ya con la vida de niños que no tienen cómo valerse por sí mismos, ¿no entiendes? Yo creo que el presidente está muy bien intencionado, creo que está fajado y el país valora mucho eso, fajado contra el crimen organizado, contra la droga, fajado en el tema de Haití, fajado en solucionar cosas importantes del país. Eso está para mí fuera de duda. Ahora, la situación nacional de crisis no es buena. Hay una inflación alta, la gente pobre está en un estado de calamidad en términos de ingresos y los costos de la vida. El tema de la luz está irritando gravemente a la nación y se está hablando incluso de subir la tarifa. Yo le hago un llamado a mi amigo Luis, eso no debe ocurrir, eso hay que posponerlo, porque un aumento de tarifa a lo que ya está aumentada, con estos calores, con estos apagones, con la situación como está, podría ser incendiario para la gobernabilidad. Para mí ese es un tema de gobernabilidad. Y hay que estar claro, el grupo de Danilo no tiene otra alternativa que, con todos los miles de millones de dólares que tiene robado, que armar un rebujo aquí en este país. Porque ellos, como dice el pueblo, están durmiendo con ropa. En cualquier momento pueden ir a buscar los presos, a la mayoría de ellos. Entonces, ¿qué van a hacer? Aprovechar ese descontento social que existe por el tema de la crisis para irle arriba al gobierno. Y el gobierno tiene que espabilarse. Mira, el tema de la luz, yo decía en un tuit hoy, por el camino que esto va, los villanos del tema eléctrico van a ser pronto mi amigo Toñito Almonte y Luis, porque ellos se están dejando traspasar la responsabilidad de la crisis eléctrica a su cargo. Sin embargo, Maxi Montilla, cuñado de Danilo, que hizo una mafia de 20,000 millones de pesos, está fresquecito, con 3.500 millones congelados en banco, líquido. Yo decía, el único dominicano que tiene una querella del Estado formal por más de 20,000 millones y anda suelto. No ha pasado nada. Hace mes y medio, 2 meses. Pero esas son acusaciones o endilgamientos No, del Estado, formales, depositadas en la Procuraduría. Bueno, pero entonces, mientras se deteriora el tema eléctrico, mientras se deteriora el tema de la crisis, bueno, ese señor, cuñado del presidente de la República, que hizo operaciones multimillonarias, que está querellado, que tiene dinero congelado, anda como si nada.
Pero es que el tema de la Pero energía, Vinicio, amerita prisión el que tenga recursos. No, una que- mafia de 20.000 millones. Oye, Pero- el presidente, óyeme, es que el daltonismo moral que hay aquí es tan grande, señor, que se quiere vender que un cuñado del presidente de la República, de sea cual sea, puede hacer negocios multimillonarios con el Estado, lícitamente. Es decir, fíjate cómo va la sociedad. Eso que es un crimen de por sí, un cuñado de un presidente haciendo negocios con el Estado. Y aparte de eso, sobrevalorando los precios, son crímenes graves. Pero hay como un frisamiento. Donald Guerrero, un príncipe de la impunidad, 21.000 millones de pesos, señores, oigan bien, 21.000 millones de pesos pagados en 15 días en la transición, sin pasar por Contraloría, sin pasar por presupuesto y sin pasar por tesorería, con un teléfono, llamado a mi amigo Simón Lizardo, que lamento mucho que esté en una situación como, porque nunca debió ocurrir. Ese tipo está suelto, como nada. Pero es que Entonces, ¿qué pasa? La población, estamos hablando del tesorero del grupo de Danilo, un tipo que tiene en Puerto Rico un emporio, como 10 marcas de vehículos, 600 empleados. No pasa nada. Pues que lamentablemente la crisis está apretando y la responsabilidad de la crisis le está cayendo ¿a quién? Al actual gobierno. sí, mire, pero soy partidario y pienso que cada ciudadano debe serlo, de que las ilegalidades se corrijan a través de la justicia. Usted es un ducho abogado, entonces conocemos los ciudadanos normales que hay procedimientos previos para lograr, por ejemplo, un apremio corporal, como el que usted sugiere, de por qué esta persona, aquella persona, no está guardando prisión. Entonces, si esos procedimientos no se han llevado a cabo, entonces no hay lugar, no hay justificación de criticar de por qué esa persona no esté Bueno, presa, lo que estoy detenida. criticando es que ese grupo de malandrines que se robó este país a año y medio están sueltos. A año, vamos a año y 3 meses. Sí, es prácticamente año y medio. Miles de millones. Y el único que está preso es un guardaespaldas. No hay un dirigente político de importancia. Entonces, digo, de los algunos que estén casos, vinculados. ¿De quién? No. y algunos Óyeme, casos, a Desi, el hermano de Danilo, que por un reportaje de Nuria, por un reportaje de Nuria viejo, cayó. y porque algunos Y casos, el guardaespaldas de Danilo por un reportaje de Nuria. Pero, óyeme, pero tú dices, pero señores, tú estás hablando del gobierno más corrupto de la historia. Y tú ves, y las auditorías, señores. Ok, La visita sorpresa. 70.000 millones de pesos. Oye, y todavía mi amigo Paliza anuncia con bombo y platillo que en septiembre del año pasado, se iba a ordenar una auditoría de esos 70.000 millones. El pobre Faña está preso, cae. Por eso fue que cayó preso. Y al día de hoy no hay auditoría. entonces No hay auditoría de los 70.000 millones. hechos que Porque Danilo es intocable. Porque espérate, no se puede tocar. Pues entonces, Vinicio, Porque Donald no se puede tocar. El penco, señores, el penco. Milagro Ortiz va y Rijo, lo del asfalto caliente, llevan el expediente. Rijo, dice, de los 21.000 millones va, y nada. ¿Qué es esto? entonces con el criterio, Entonces, a mí, escúchame que te interrumpa, Ok. Gregorio. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Y ustedes creen que los funcionarios actuales, por más intenciones buenas que tenga Luis, que vean que todos esos jureles que se metieron miles de millones están sueltecitos y fresquecitos? con el espagueti milagro. ¿Tú crees que tú le vas a pedir a estos que se porten bien? El mayor aliciente de la corrupción en este gobierno y en el que venga va a ser la impunidad Impunidad. de estos malandrines.
Lamentablemente. El presidente indica que impunidad no hay en esos momentos. Bueno, impunidad, él dirá que la gente de él dice que la está persiguiendo. Pero la impunidad más grande que hay aquí es la de Danilo y su camarilla. Mire, la Pero pregunta... a lo mejor la justicia tiene un pasito lento también, porque como son Pero investigaciones... vamos a suponer que la justicia tenga un pasito lento. ¿Y las auditorías, Abinader? ¿Dónde están? ¿Tú has oído las auditorías de los ministerios? No, a un año y medio. Ninguna. 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 Es decir, Ninguna. es más, y de los ayuntamientos, y de las alcaldías. Ninguna. Es decir, se pasaron años, pelea de ladrón, bandido, yo qué. No hay auditoría de ninguna de esas gestiones. Esa es la realidad. Y mientras tanto el país sufriendo los embates, el dominicano de a pie, el dominicano que tiene todos los problemas de las dificultades, pasando crujía, y estos tigres riéndose. Mire, Así no puede ser. Sacándole la lengua a la gente. Sacándole la lengua a la gente. con su venia. ¿Cómo no? Muy bien. ¿Por qué entonces, con esos criterios que usted define tan claros, de que amerita judicializarse todas esas situaciones que ha expresado, por qué entonces en la realidad esto no ha ocurrido? Quería hacerle esa sencilla pregunta a su juicio. Yo me hago esa pregunta también. ¿Y usted no tiene la respuesta? No, pero es evidente que los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Pero no tenemos... hay auditoría. Y estos grandes casos permanecen dormidos en el sueño eterno. Mire, si usted no tiene la respuesta... Y eso crea, lamentablemente, una gran frustración. ¿Por qué? Porque este país votó para eso. Ya. Este país votó hace un año y 3 meses por Luis, con ese mandato de aclarar todo ese saqueo. La de senadora Farideh Raful, ¿cómo ganó la senaduría? Que fue mi contrincante. Más de un 50%. ¿Cuál fue su elemento esencial? El discurso anticorrupción frente al saqueo del gobierno más corrupto, que le sacó a José Ramón Peralta, al tema Joao Santana. ¿Qué pasó con la senadora desde que llegó ¿Ustedes le han oído hablar algún día de esos temas? Nada. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Bueno, mire, si usted no tiene esas respuestas, no la tengo. Imagínese usted. Vamos a una pausa con Vinicio Castillo Semán. Retornamos en unos instantes. Bien, mire, hay muchos aspectos que queremos tocar con usted en esta noche. Vamos a ver si empezamos a desglosarlos más expedito, de forma más expedita. Hace unos días la señora Margarita Cedeño expresó su intención de buscar la candidatura por su partido a la presidencia de la República. Usted ha sido crítico ante esa actitud. Normalmente usted tiene posiciones fuertes, pero no puede ella, dentro de las atribuciones que le confiere ser miembro importante de esa agrupación política, bailotear, tratar de que su candidatura sea presentada y usted la descarta. Todo el derecho a aspirar. Eso, para mí, eso está fuera de discusión. Ya. Nadie ha regateado eso. Y quiero dejar claro que yo nunca he atacado en términos personales a doña Margarita. No, en modo alguno. Mis críticas son políticas. ¿Qué yo he dicho? Que esa carrera política que ella llevaba, diríamos, de afecto del público a ella, ese capital político lo perdió. Eso es mi punto de vista. Cuando ella traicionó políticamente a su esposo,
que era el presidente y líder del PLD, y se asoció con un grupo de maleantes que le trajeron a Quirino Paulino Castillo, a su esposo, para destruirlo no solo políticamente, sino moralmente, para decirle a este país que el Leonel Fernández que nosotros todos conocimos, no era ese Leonel Fernández, que era un narcotraficante. Pero disculpe. Espérate, entonces, no, escúchame, esa actitud de irse con el enemigo de su esposo y el líder del partido, y le hizo romper a ella con el leonelismo políticamente, tratando de buscar el favor del danilismo que estaba en el poder. ¿Y qué es lo que yo he dicho? Que ahora fuera del poder, ni tiene uno, ni tiene el otro, porque ni tiene el leonelismo, ni tiene el danilismo, porque el danilismo tampoco confía en ella, porque el danilismo debe entender o calcular si le hizo eso a su esposo, que no era a nosotros. Es decir, eso es un problema de las traiciones políticas, que tú creas una desconfianza al que tú aparentemente estás beneficiando, tampoco cree en ti. pero, Entonces, ¿qué ha ocurrido con ella? Que se ha lanzado en un esfuerzo por parar a Leonel Fernández. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Que lo está viendo todo el mundo, que aquí hay dos carreras políticas en la oposición que han estado a nivel presidencial en ascenso: Leonel Fernández y Abel Martínez, el interno del PLD. Y ella trata... pero Vinicio, perdón, pero ella, doña Margarita Cedeño de Fernández, es la que tiene mejor valoración a lo interno, a lo interno del propio PLD. No. Aunque un sector del danilismo la enfrentó cuando con el tema de Leonel, porque lo que tú dices es correcto, un sector del danilismo le dio muy duro a ella dentro del danilismo, pero cuando la entendió necesaria la utilizó. Lamentablemente, doña Margarita ni tiene simpatía en el leonelismo, que entiende que ella traicionó a su líder, ni tiene simpatía en el danilismo, que no confía en ella. No tiene, incluso yo te pregunto a ustedes aquí, ¿quiénes son los dirigentes del PLD que ustedes han visto con doña Margarita? No, ninguno. Yo te digo, menciona 5, no olvides 5. bueno, José Tomás Pérez, su familiar, su amigo, su todo de usted y de Pelegrín, de todos ustedes, acaba de indicar específicamente que lo que ella ha hecho es una actitud y una decisión política. Pero nadie ha criticado, es decir, te reitero, que ella aspire. Yo estoy explicando por qué no tiene apoyo y por qué se enajenó el apoyo. Yo vi un tuit de nuestro amigo José Tomás tratando de justificar la traición de ella frente a Leonel Fernández política. Y yo nada más me hice en mi cabeza la idea. Habló hasta de machismo. De mi amiga, pues yo tuve jefe de campaña de José Tomás. Yo no me imagino, por ejemplo, a Caridad, nuestra amiga, la esposa de José Tomás, que se haya ido con los enemigos de José Tomás. En mi mente, ni en la de José Tomás tampoco, podría caber la mínima posibilidad que su esposa se vaya en contra de su esposo. Me gustaría ver No es que haya una diferencia política, por la diferencia política siempre la puede haber. Tú dices que no son políticas. No, pero ¿cómo va a ser política? Porque no se puede desligar el tema de la vinculación matrimonial. Óyeme, es que tú te fuiste con los que querían matar a tu esposo moralmente. Es decir, no era una diferencia partidaria siquiera. A propósito de eso, usted mencionó algo. ¿Tú me estás entendiendo? Es un tema incluso de honra familiar. Ese grupo, y ella lo sabe más que nadie, ese grupo de Danilo fue que le trajo a Quirino. Sí, mire, a propósito de ese tema, usted mencionó hace un momento, y cuesta aceptarlo, lo que usted ha dicho, que la señora Margarita conocía previamente que esa situación referente a Quirino iba a suceder. No, yo no digo que ella previamente lo sabía. Yo digo que ella, al producirse, ella sabía que había sido hecho por Danilo y por su grupo. Ah, bueno, ok. Entonces ella pacta con ellos después de eso. Bien, aclarado. Claro. Aclarado, ok, muy bien. No. Ella pacta con ellos a sabiendas de eso. Y a sabiendas de que a su esposo le habían robado la primaria.
Ustedes me dirán, ¿y por qué tú hablas con esa vehemencia sobre eso? Porque yo viví eso. El día de la primaria, a mí nadie me lo contó. El día de la primaria, cuando salimos que fue cuando se creó la Fuerza del Pueblo, la decisión de crear, de Leonel salir del PLD fue esa noche. Y nosotros estuvimos con Leonel en la fundación hasta las 3 de la mañana. ¿Quiénes estuvimos con Leonel? Yo digo que eso es un hecho histórico, eso no es un tema común. Es una cuestión histórica. Ahí estaban Radamés Jiménez, ahí estaba Bauta Rojas, ahí estaba Alburquerque, Roberto Rosario, el grupo núcleo. ¿Y quién estaba al lado de Leonel Fernández? Indignada por lo que había pasado ese día. ¿Quién? Margarita. Margarita Cedeño de Fernández. Mira, Vinicio. Espérate, estábamos indignados todos con los detalles, pero veníamos de caravanear juntos, porque 2 días antes habíamos tenido un cierre de campaña. Ya. Vinicio. Es decir, estamos hablando de que nosotros estábamos ahí se definieron todas las posiciones de lo que iba a hacer cada uno, pero estábamos con el adversario adentro ahí sentado al lado del líder. Entonces, son cosas que tú dices, pero... Y dice, no, que eso es personal. No. Los historiadores van a escribir sobre la división del PLD, que gobernó 20 años. Y esos acontecimientos son acontecimientos históricos, porque ella no era simplemente la esposa de Leonel Fernández, ella era vicepresidenta de la República, que ella pudo haber parado bastante toda esa vagabundería de Danilo, si hubiera querido, y decirle, presidente, mire, este es mi esposo y yo no voy a aceptar que le roben la convención, y yo, aunque se cree una crisis de Estado, yo no acepto eso. Y ahí se paraba el grupo de delincuentes de Palacio. No. Vinicio. Lo que hizo ella fue que se arregló con ellos. Pero ven acá. Vinicio, vamos. Entonces, lamentablemente, qué duro eso decirlo. Es duro. Yo no lo digo diríamos, con gozo, al revés. Lo digo con dolor, porque es algo muy delicado, pero político, ahí no hay nada personal, político e histórico. Esa es la realidad. ¿Incidiría eso en la suerte que ella pueda tener para lograr su objetivo? Ella tiró su carrera política, a mi juicio, por la borda desde que traicionó al líder. Olvídese de eso, el líder era su esposo, que dicho sea de paso, a quien le debía todo, fuera de la parte emocional o personal, a quien le debía su carrera política. Porque ¿qué era doña Margarita? Era una subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo. Así es. ¿Y quién le da los miles de millones para ella hacer la labor social, que lo hizo muy bien? ¿Quién le da la oportunidad de desarrollarse? Pues a Leonel lo atacan mucho, que no ha querido dejar que se desarrolle. Ella se desarrolló porque Leonel Fernández le dio todo el apoyo económico y personal para que se proyectara. Pero ella se llegó a creer, entonces, el poder tiene diríamos, su veneno. Ella, la pobre, esa popularidad, se llegó a creer que la líder era ella. Mira, Vinicio. Y que el otro no era el líder, que era ella la líder. Déjame. Eso pasa mucho, el poder tiene un secreto maligno ahí. Lo de Balaguer, Mundito y Mandito. Y la vida ahora le está dando, porque ¿qué pasa? Ella lo vio caído, ella lo vio, está liquidado, pero ahora no. Ahora que está viendo un Leonel cada día más en un camino sumamente difícil, como es crear un partido nuevo. Claro. Un Leonel abriéndose paso por encima de lo que lo entendieron derrotado. Y entonces lo que hace es que sale a enfrentarlo. No, porque el lanzamiento de la candidatura de ella, ¿contra quién es? ¿Es para enfrentar a Leonel? ¿Sí o no? Mira, pues así. Vinicio, vamos a dejar a Margarita que siga en su trayecto, ¿verdad? Así es. Y que Dios la acompañe. Así es. Mira una cosa, Vinicio. El país ha sido Y ya para cerrar ese tema, le voy a decir algo que yo he aprendido
El pueblo dominicano puede perdonar muchas cosas, pero la tradición política a esos niveles, olvídate, que eso, y donde más rechazo hay entre las mujeres, Sí. oye lo paradójico, donde más rechazo hay a lo que pasó es en las mujeres. Cerrado ese tema. Cerrado el tema. Ella puede seguir su camino, pero ella tiene que desarrollarse como mujer. Cerrado el muchas tema. fotos, muchas cosas. Mira, Cerrado lo el que tema. voy a preguntar, que me preocupa mucho, y me voy a remontar a los años 80, fue el doctor Marino Vinicio Castillo y la Fuerza Nacional Progresista el que alertó al país desde esos años del tema del narcotráfico y la política. El país ha sido estremecido en los últimos días por la participación de elementos, de figuras importantes del Partido Revolucionario Dominicano, en el caso del Congreso, vinculados al narcotráfico, con un diputado preso, 4 aquí, se habla de un senador también. O sea, hay una preocupación realmente sentida con el tema de la infiltración del dinero, del narcotráfico a la política. ¿Cuál es la evaluación que han sacado ustedes de esta situación? Muy grave, y para nosotros no es sorpresa, porque el doctor Castillo ha venido con esa prédica durante los últimos 20 o 25 años. Todo lo que está pasando lo advirtió Vincho, como dice el pueblo, hace más de 20 o 25 años. Y decían que estaba loco. Vincho está loco. Ahí están, diputados directamente, el poder infiltrado directamente. Ahora, ¿qué yo quiero resaltar? Mi amigo Luis Abinader se la está jugando. Y eso hay que respaldarlo. A ese nivel. Luis Abinader, y lo reiteró, bajó de, no sé si ustedes lo vieron, bajó de Estados Unidos, fue al Santo Cerro y volvió y salió ahí y dijo, que eso en la prensa no, lo vamos a enfrentar en el terreno que quieran. Vamos a limpiar este país. Y caiga quien caiga. Y hay más en el caso Falcón y vamos por ello. Sin embargo... Pero escúchame, esa actitud en un presidente de la República, frente al narcotráfico y frente al crimen organizado, hay que respaldarlo. Independientemente de donde tú estés situado políticamente, hay que respaldarlo. Porque es una actitud valiente y llena de riesgo, porque déjeme decirle, la estructura que manejó 10.000 kilos de cocaína mensuales durante años, no es un foul al catcher. Puede permear cualquier sector. Claro, lógico que sí. Tú sabes lo que son 10.000 kilos mensuales. Como para un presidente exhortarle a que tenga cuidado. No, yo se lo he dicho públicamente y se lo reitero. El presidente tiene que cuidarse. Y cuidarse el doble, y más con esa línea que tiene. El cuidado que se refiere es cuidado en todos los aspectos, en seguridad. Todos los aspectos, en todo, seguridad, él y doña Miriam y Jenny Berenice y el jefe de la DNCD y todo el que esté envuelto en esa lucha. Porque no estamos hablando de poderes pequeños. ¿Y por qué el Congreso se ve tan tímido en la Cámara de Diputados con gente que están, que ya y su partido también? PRM, tú lo ves. Ahora están corcoviando. Por eso yo le he dicho al mismo PRM, cierren fila con el presidente en esto. Por ejemplo, es insólito que hasta el día de hoy no hay suspensión provisional de ninguno de los legisladores. No hay, ellos están acusados formalmente por graves crímenes de narcotráfico. No digo que sean culpables porque ahí tienen una presunción de inocencia. Nadie se ha atrevido, ni doña Milagro Ortiz Bosch, ni Faride, ni nadie se ha atrevido a decir, ni mi amigo Paliza, hay que suspenderlo mientras tanto, en lo que el juicio se conoce. Sí, hay que pedir apoyo en este punto. El presidente tiene 2 puntos cruciales que tienen el apoyo 100% nuestro, que es el tema contra el narcotráfico y el crimen organizado y el tema de lo que planteó en Naciones Unidas con el tema haitiano. Que precisamente sobre ese tema empezaremos el próximo segmento en la hora 22. Con Vinicio Castillo retornamos en unos instantes.
Bien, para la parte final, con Marino Vinicio Castillo, quisiera que tratáramos el tema de Haití, que ustedes en la Fuerza Nacional Progresista siempre lo han tenido como un estandarte, como una bandera de exposición. El presidente ha dicho ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, los países, no República Dominicana, países diferentes a nosotros, deben atender, resolver la situación haitiana. Total respaldo a la posición valiente de mi amigo Luis Abinader. Decir ante la ONU, a la potencia, no hay ni habrá nunca una solución dominicana a los problemas haitianos, en este contexto es un acto de valentía. Y eso, igual que la lucha contra el narco, fuera de banderías políticas donde estemos, tiene que unificarnos a los dominicanos. Obviamente, ¿qué le pedimos al presidente? Los hechos posteriores a ese discurso. Porque muchos amigos me dicen, no te lleves, que eso es palabrería, que no hace nada. Digo, no, espera. Yo confío en que Luis Abinader va a ser el muro. Que es mi propuesta. Porque el muro quien lo propone por primera vez en el Congreso soy yo, como diputado, la Fuerza Nacional Progresista. Ahora aparece que Israel está en conversación con los haitianos para concretar el muro. ¿Qué información usted tiene de eso? República Dominicana, en las licitaciones parece que se están haciendo, hay empresas israelíes y el gobierno de Israel tiene mucha experiencia en esta materia. Por razones evidentes. Tecnología, sí, sobre todo. Entonces, yo creo que hay que exigir eso a las potencias que vayan en ayuda de Haití en Haití. Y algo que planteó Luis Abinader en la ONU, no hablen de elecciones. Cuando tú tienes un problema primario de seguridad, un país en manos de bandas criminales, ¿qué elecciones que tú estás hablando? Lo primero es resolver el problema de seguridad y de convivencia en un país en manos de delincuentes. Pero ellos solos no van a poder resolver ese problema. ¿Cuál es mi visión? Haití está en coma. ¿Qué pasa cuando hay un paciente en coma? Que no se puede valer por sí mismo. Entonces, tienen los demás que ayudarlo. Ningún esfuerzo que se haga económico va a resultar si no hay un fideicomiso internacional que administre los fondos para hacerle la infraestructura a Haití. El presidente Fernández ha planteado la celebración de una cumbre. Es buena, pero yo tengo ahí una sola observación. La cumbre es de las potencias, no con la República Dominicana. Porque si nosotros le salimos a Haití en cualquier reunión interviniendo en los asuntos de ellos, lo que va es agravarse la contradicción, porque sabemos el rencor y la animadversión que existe de los haitianos frente a la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes en clamar que las potencias vayan en ayuda a Haití, pero no involucrarnos jamás en la situación de ellos, porque le damos pábulo a que entonces desde allá se diga que República Dominicana lo que quiere es ejercer hegemonía sobre ellos. Y entonces ahí se complica la situación. Así que estoy de acuerdo con lo que plantea el presidente Fernández, pero nosotros de lejitos en cuanto a la toma de decisiones con respecto a Haití. ¿Eso quién tiene que hacerlo? Estados Unidos, Canadá, Francia, es decir, los países de Unión Europea. Perdón, Vinicio, pero ¿cómo Estados Unidos? Si Estados Unidos le echa caballo con una fusta y una cosa a los haitianos, que no los tratan ni siquiera como seres humanos. Pero precisamente ahora se ha convertido en un problema que era de nosotros, básicamente. Pues dice que no hay mal que por bien no venga. Esto hasta cierto punto no ha convenido a nosotros porque ya el problema de migratorio haitiano no es para la República Dominicana nada más. Se ha fijado la atención en Estados regional. A Estados Unidos, a México, a Chile, a Colombia. Es decir, ya es una preocupación del hemisferio entero de que hay una crisis humanitaria de grandes proporciones y que la comunidad internacional tiene que intervenir. Ahora, ¿cómo intervenir? El método de intervenir y darle dinero a la cúpula mafiosa de políticos haitianos, eso no funciona. Usted tiene que intervenir y hacer un mini plan Marshall, como hizo Estados Unidos para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y administrarle
hacerle la carretera, los hospitales, el registro. Lo que hicieron Un ellos aquí, fideicomiso. oye, lo que hicieron ellos en el 16. Ya. Porque en el fondo, los principios organizacionales del Estado Dominicano que conocemos se crearon en la intervención del 16. Del 16 al 24. El tema de las tierras, el tema de la organización mínima del Estado, vino de ahí. En este caso, eso tiene que hacerlo necesariamente un fideicomiso internacional para que el dinero no sea robado o hurtado por la mafia que controla Haití. ¿Tenemos nosotros como país la capacidad para mover esas voluntades internacionales? Si el escenario fuera el anterior a esta crisis del caballo que tú mencionas y la crisis en la frontera sur de Estados Unidos, no era más difícil. Ahora, como es un problema ya de los Estados Unidos, ya no es un problema de nosotros nada más, porque ya se lo dijo el primer ministro, prepárese que esto no va a parar. Y ya los mexicanos le están pidiendo a AMLO que le dé nacionalidad y residencia a los miles de haitianos que están allá. Y como son de izquierda, y ellos dicen que están dispuestos a cogerlo, tú vas a ver el lío que se va a armar en México, cuando haya 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil haitianos. Ahí no hay manera de que el gobierno mexicano pueda con eso. Yotin Curi, hijo, ya el problema no es nada más de la República Dominicana. recién la pasada semana, Yotin Curi, hijo, escribe un artículo y en uno de sus párrafos menciona la haitianización de la República Dominicana. Hay un proceso y es de las cuentas más graves que tiene Danilo Medina pendiente de responderle a este país, fue ese proceso y montarlo. Ellos acentuaron la haitianización del país. Sí, pero el ejército de la República Dominicana también se quebró. Sí, el trasiego de haitianos en la frontera. Decir que hubo toda una política para eso. Por eso nosotros tenemos ahora no solamente que pedirle a Luis que se quede en el discurso, el muro con Israel o con el que sea, hay que hacerlo. El tema de las repatriaciones, el tema del 80-20, es decir, es un conjunto de medidas para proteger nuestro país, porque si no lo hacemos, vamos a perder la República Dominicana. El tema de las parturientas, no es posible que se siga permitiendo que las mujeres embarazadas entren a la República Dominicana a parir. Pero ningún país lo permite. Hay un tema de derechos humanos ahí. No, una cosa es que te llegue al hospital, ahí tú tienes que atenderlo, pero en la frontera ningún país tiene que admitir que todas las embarazadas de un país que no es el tuyo vengan y entren aquí. Por demás, eso es un esquema organizado. Que el Estado se vaya con 6, 7 mil millones, y es una mafia además, porque es un tema de dinero que hay de por medio. El presidente Abinader ha planteado hacer 3 o 4 hospitales del otro lado de la frontera. Pero ellos no quieren. Pero entonces, ¿cuándo van a querer? Cuando República Dominicana le diga, aquí no hay más, no me entra más embarazada aquí. Plutarco Arias. Entonces van a tener que hacerla. Porque yo comprendo a los haitianos. Si la República Dominicana se lo da gratis. Le resuelve el problema. Y le resuelve el problema, ¿para qué la van a hacer? ¿Para qué? Si le dan papeles, si le dan eso. Y además te lo dejan aquí los muchachos y van para el colegio, desayuno, y están detendidos y comida. ¿Para qué lo van a hacer? Bien, esa es la ventaja de ese discurso de Luis. Esa solución dominicana a los problemas haitianos es eso que está hablando. Precisamente, bien. No podemos. 20 segundos, empieza a contarlos. Ese es el tiempo que usted tiene para decirme ante lo siguiente. Alianza por la Democracia, por la Educación. Alianza por la Educación dice que es un retroceso, que se empiece a leer la Biblia en las escuelas públicas. Yo estoy de acuerdo, es un retroceso para el mal. Es un retroceso para los peones del mal en la República Dominicana. Pero un gran avance para el bien y para los valores cristianos de esta nación que están ahí desde que se fundó esta nación. Con esa Biblia abierta, el único país que tiene en su escudo una Biblia abierta es la República Dominicana. Con su lema Dios, patria y libertad. Lo que a ellos les avergüenza de la Biblia
está en la esencia misma de lo que es esta nación. Le agradecemos a Vinicio Castillo que haya estado con nosotros en la hora 22. Muchas gracias a ustedes y sobre todo que Gregory me ha dado la oportunidad de ver este viejo amigo que yo tenía tantos años que no lo veía. Así es, así es. Que no se pone viejo. Y con un Nada más es la cana de la barba. Me lo voy a quitar. y con un nombre que está de moda. Ah, sí, los Abinader están pegados. Señores, gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.